Hola amigos, bienvenidos. Hoy les quiero hablar un poco sobre las tecnologías más prometedoras para los próximos años. Primero vamos a hablar de 5G, dado que de alguna forma es un habilitador y un potenciador de las demás tecnologías que les voy a hablar después. Yo no soy un especialista en telecomunicaciones y 5G tiene muchas características ingenieriles en las que no voy a entrar. Sin embargo, sí me gustaría mencionar cómo 5G promete transformar y acelerar el proceso de digitalización global. Con 5G lo que vamos a obtener principalmente son dos beneficios: una menor latencia y un mayor ancho de banda. Al contrario de lo que intuitivamente pensamos, el mayor beneficio no es el incremento en el ancho de banda, sino la reducción en latencia. La latencia es un factor que no tenemos muy en cuenta hasta que nos afecta. Por ejemplo, en los juegos online. Una alta latencia impacta altamente sobre la fluidez del juego. La latencia básicamente es el tiempo que tarda una pieza de información en ir desde un origen hasta un destino. Es importante entender la diferencia entre la latencia y el ancho de banda. Por ejemplo, yo puedo tener un camión capaz de transportar 1 tonelada de mercancías pero a una velocidad limitada. Por otro lado, puedo tener un pequeño avión que carga poca mercadería pero a una velocidad mayor. Entonces, el ancho de banda es a la capacidad de carga, lo que la latencia es a la velocidad. Me gustaría mencionar otro dato interesante también. El tiempo de retardo o latencia para que un paquete de información vaya desde un origen a un destino tiene una componente física, la distancia. O sea, existe un límite inferior para el retardo que no podemos superar, una cota inferior. Dado que el límite máximo para la velocidad en la transferencia de la información está dado por la velocidad de la luz. Pensemos un poco en esto. Hoy en día las telecomunicaciones de última generación se basan en fibra óptica. Dentro de la fibra óptica viajan haces de luz que contienen la información, pero nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces uno podría decir que las redes han llegado a su límite de rendimiento máximo por el simple hecho de estar utilizando la luz como medio para transferir la información. Bueno, esto no es así. En primer lugar, mientras más se pueda cortar la distancia entre el origen y el destino, menor va a ser la latencia. No es lo mismo acceder a un sitio web que está alojado en Japón desde España que acceder desde China. La distancia física es menor y consecuentemente la latencia será menor. Aquí entra en juego también el enrutamiento, dado que el tráfico de internet no necesariamente viaja por el camino más corto, sino que viaja por el camino más barato. Y el camino más barato, de la misma forma que las rutas aéreas, es aquel más popular o más utilizado. Por ejemplo, para ir a México desde España es más barato ir mediante Estados Unidos que ir directo, porque hay o había muchos más vuelos entre España y Estados Unidos que España y México. Entonces es lógico pensar que un vuelo España, Estados Unidos, Estados Unidos, México sea más barato que un vuelo directo de España a México. Lo mismo pasa con los datos. Probablemente un paquete que va desde España a México haga escala en Estados Unidos en vez de ir directamente. Pero en este caso nosotros estamos considerando que los paquetes viajan punto a punto, sin hacer ningún tipo de escala. Por otro lado, la información también se puede codificar más eficientemente. Desde los 90 venimos comprimiendo archivos para que quepan en distintos medios y lo mismo sucede con los flujos de información, se comprimen. O sea, si tengo que transferir, por ejemplo, el número 1.000.000, en vez de utilizar 20 bits, que sería lo necesario para poder transferir ese número, eso se codifica y resulta en menos bits que 20. Entonces, ¿cómo reduce 5G la latencia? Básicamente lo que logra 5G es posicionar más servicios cerca del usuario final. Por ejemplo, estando en España, cuando visito un sitio web que está en otro país, la información siempre sale desde Madrid o siempre sale desde aquel sitio en el cual la empresa de telecomunicaciones tenga la salida internacional. Si yo estoy en Barcelona, por ejemplo, y quiero enviar un paquete a París, en vez de ir directamente de Barcelona a París, probablemente vaya por la salida internacional de mi proveedor de telecomunicaciones y eso va a estar en Madrid o en alguna ciudad importante. Pero entonces, dada la distancia física, si el paquete tiene que ir a Madrid para ir a París, ahí hay una latencia implícita que nunca voy a poder reducirla. Pero si la empresa de telecomunicaciones, en vez de poner la salida a Internet internacional en una ciudad central, en un país, lo hace en todas las ciudades más habitadas, en vez de tener este rodeo para salir a Internet, podría salir a Internet directamente. Pero la cosa tampoco termina ahí. 5G también permite posicionar capacidad de cómputo más cerca de los usuarios finales. Esto es lo que se conoce como Edge Computing, que viene a ser como la evolución o el siguiente paso en el Cloud Computing. Es como que en el mercado
informático y tecnológico hay una especie de ciclo en el cual se centraliza todo, luego se descentraliza para eventualmente centralizarse de vuelta. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, cuando analizamos qué sucedió desde la época de los mainframes. En aquella época había una gran capacidad de cómputo centralizada. Hubo un ejecutivo de IBM incluso que dijo que no había mercado en el mundo para más de 5 ordenadores. Entonces se consideraba en ese momento de que todo tenía que estar centralizado. Con la aparición de los microprocesadores Intel, de la arquitectura 386, comenzó la era de la computación distribuida, o sea, el hecho de que podía haber muchos ordenadores bajo una arquitectura de cliente-servidor que terminó de alguna forma destronando a la centralización del mainframe. Pero luego, ¿qué pasó? Teníamos todos ordenadores por todos lados y de repente apareció la nube. Entonces todo se volvió a centralizar de vuelta en la nube. Con el Edge Computing lo que sucede es que hay cargas de trabajo, o sea, hay workloads que están en la nube, pero que les sería más conveniente estar más cerca del usuario final. Entonces, esto no significa que todo lo que está en la nube se va a terminar yendo al Edge, sino que significa que hay algunas cargas que les conviene más estar cercano al usuario final. Y esas son las cargas que se van a migrar. Pero a ver, ¿cómo sucede esto? ¿Qué es el Edge Computing? Bueno, básicamente se trata de que haya más data centers, de que haya más centros de datos. Hoy los centros de datos son como un mainframe. Hay grandes centros de datos en las principales ciudades del mundo y lo que promete el Edge Computing justamente es que comience a haber micro data centers en distintas ciudades para brindar este tipo de servicio más cercano al usuario. Entonces, esto lo que va a permitir es descentralizar un poco los servicios cloud, dado que cada empresa va a poder optar, si quiere, posicionar una carga de trabajo en la nube, en un data center en su ciudad, o sea, en el Edge, o si lo quiere tener, por ejemplo, on-premises. Por eso mismo vamos a ver que los hyperscalers, o sea que Amazon, Google, Microsoft, van a comenzar a brindar ofertas de Edge Computing. O sea, de alguna forma van a comenzar a tener centros de datos en ciudades más pequeñas, no necesariamente las ciudades más grandes de cada país, para tener más capilaridad. Kubernetes es la siguiente tendencia tecnológica y está pisando muy fuerte. Kubernetes es una capa brutal de abstracción de los recursos computacionales. Para los que venimos del mundo en que un servidor era igual a un sistema operativo, esto nos cuesta un poco. Virtualizar era entendible porque teníamos un servidor físico y teníamos anteriormente un solo sistema operativo, después teníamos un software que nos permitía tener múltiples sistemas operativos, pero cada uno era un sistema operativo. Ahora, con Kubernetes esto cambia rotundamente. Y no es que cambia con Kubernetes, sino que ya había cambiado con Docker. Docker básicamente lo que hace es aprovecharse de los recursos de un sistema operativo para virtualizar a nivel de procesos en vez de a nivel de sistema operativo. O sea, no tenemos un virtualizador que nos genera sistemas operativos que emula todo el hardware que un sistema operativo quiere ver, sino que ahora únicamente tenemos en un contenedor un único proceso. Esa es la idea de los contenedores. La idea del contenedor no es que tengamos un Apache y un MySQL dentro de un mismo contenedor, como sí podría haber sucedido en una máquina virtual. Aunque ya la tendencia en máquinas virtuales incluso era de aislar completamente los servicios y tener en cada máquina virtual un único servicio con el objetivo de que si esa máquina virtual tenía algún problema no me afectara a otros servicios. Bueno, lo mismo sucede con contenedores, pero con el beneficio de que no tengo que estar gastando recursos computacionales en el sistema operativo de cada una de estas máquinas virtuales, sino que directamente puedo virtualizar el proceso en cuestión. Virtualizarlo y a la vez aislarlo de todos los demás componentes. Luego de Docker apareció Kubernetes, que resuelve el problema de los clusters y de la alta disponibilidad. Porque bien, yo puedo tener un servidor físico con Docker, con múltiples contenedores, pero ¿qué sucede si tengo un problema en el servidor físico? De alguna manera necesito poder tener una alta disponibilidad mediante múltiples servidores físicos en las cuales si tengo algún problema en un servidor físico, todos esos contenedores viajan al otro servidor. Pero la cosa no termina ahí. Resulta que los contenedores también tienen una relación entre ellos dependiendo del problema que estamos tratando de solucionar. Entonces, esas referencias entre, por ejemplo, un sitio web con una base de datos. Para eso podríamos utilizar mínimamente 2 contenedores. Pero esos 2 contenedores en Docker no tienen una referencia uno al otro. Sin embargo, con Kubernetes no hablamos de contenedores, sino que hablamos de pods. Un pod es una composición de contenedores que cumplen un determinado objetivo. Y los pods a la vez pueden escalar, en el sentido de que yo puedo crear muchos pods de una determinada característica para poder soportar una determinada carga de trabajo.
Y esto lo que permite es elasticidad. Por ejemplo, en un sitio web, que yo tengo un proxy, después tengo un Apache de fondo en el backend con una base de datos. Entonces, yo en el frontend, por ejemplo, los proxies, yo podría necesitar escalar porque eventualmente tengo una tienda online que tiene muchos pedidos y en el día de la madre se incrementan tantos que un único contenedor no da abasto. Entonces yo podría crear un pod ahí del proxy, del componente proxy, y configurarlo en Kubernetes para que se creen más instancias de ese pod a medida que el tráfico lo requiera. Entonces, un pod viene a ser algo así como una unidad de computación funcional que puede estar compuesta por distintos componentes computacionales, contenedores, volúmenes persistentes, balanceadores de carga, etc. Lo genial y poderosísimo de Kubernetes es esta capacidad de abstraernos de cómo resolvemos localmente cada una de estas capacidades o recursos. Nos ofrece una capa de abstracción y además mediante esa capa de abstracción podemos orquestarlo. Para los que conocen un poco de Java y el concepto de interfaz, Kubernetes actúa como una especie de interfaz en la que se definen funciones pero no se implementan y luego en cada instalación hay que implementar cada una de esas funciones. Entonces, por ejemplo, Amazon, que tiene un servicio de Kubernetes, implementa el componente de load balancing utilizando el componente de Platform as a Service. No es que se desarrolla un nuevo componente de load balancing, sino que ellos se encargan de hacer la implementación concreta de cómo se utiliza un load balancing en Amazon. Pero en Azure, por ejemplo, que también tenemos Kubernetes, la forma de implementar el load balancing va a ser distinta a Amazon, porque ellos tienen su propio producto, su propio componente de Platform as a Service para load balancing. Y lo mismo sucederá con Google. Sin embargo, al momento de pedirle a Kubernetes en Amazon, en Google o en Azure, se lo vamos a pedir de la misma manera. Por detrás va a haber una orquestación distinta dependiendo de cada uno de los proveedores, pero para nosotros va a ser transparente. Y lo mismo sucede con implementaciones on-site, o sea, on-premises. Nosotros también podríamos tener un clúster de Kubernetes en nuestras oficinas, en nuestra fábrica, donde sea, y vamos a implementar estos distintos componentes de una manera distinta a como lo implementa Amazon, Azure o Google. Entre los principales beneficios que ofrece Kubernetes, tenemos que resaltar la capacidad de escalar. Como les mencionaba, Kubernetes nos permite desplegar estos pods que nosotros los definimos y de acuerdo a la carga de los pods, que también podemos definir cuándo un pod está sobrecargado. Por ejemplo, uno podría decir que un pod de proxy para HTTP está sobrecargado cuando supera las 1000 conexiones concurrentes. Pero también podríamos decir que un pod de proxy está sobrecargado cuando el ancho de banda utilizado supera los 100 megas, por ejemplo. Eso nos corresponde definirlo a nosotros. Y Kubernetes, utilizando esa regla que nosotros establezcamos, al momento que se supere el umbral, va a desplegar pods adicionales y se va a encargar de que toda la cuestión de networking funcione para que este nuevo pod absorba carga. O sea, es muy poderoso el asunto. También por otro lado nos permite ser un poco más agnósticos del proveedor. Y esto es algo que las empresas consideran mucho y tienen muy en cuenta, porque si yo me voy a poner a desarrollar un software complejo y elijo, por ejemplo, hacerlo en Amazon, el problema que tengo es que Amazon hoy tiene un precio, pero mañana el precio no necesariamente va a ser el mismo y no necesariamente va a ser más barato. Entonces, lo que yo quiero hacer es poder desarrollar un software que me permita, eventualmente, si lo necesito, cambiar de proveedor. Si yo desarrollo todo arriba de una plataforma propietaria, que no es un estándar del mercado, voy a estar en ese problema de que si mañana tengo que migrar, tengo que volver a construir muchos componentes de software en otro proveedor. Sin embargo, si desarrollamos software teniendo en mente Kubernetes, lo bueno es que si mañana tengo un problema con un proveedor, no me cuesta tanto migrar esas cargas de trabajo de un proveedor al otro. Tendré otros problemas, por supuesto. Por ejemplo, las IP. Si yo utilizo una IP pública de Amazon y me quiero cambiar a, no sé, a Google, y voy a tener ahí un inconveniente de que la IP pública probablemente sea de Amazon, no sea del otro proveedor. Entonces tendré que, no sé, por ejemplo, apalancarme con DNS, hacer una migración paulatina o como fuese. Pero es mucho más simple que comenzar a tocar código. Entonces Kubernetes promete mucho. De alguna forma, a mí me gusta el concepto, me parece muy interesante. Lo que no me gusta mucho es que de alguna forma se quiere comer a Linux. Y eso también creo que es un poco peligroso para la
la comunidad. Kubernetes es un desarrollo de Google que es open source, pero no sé si es GPL. A ver, vamos a ver. Kubernetes License. No, no es GPL. O sea, Kubernetes tiene la licencia de Apache, que es una licencia open source, pero no es free software, ¿ok? Entonces, es como una sutileza. Hoy en día, en el 2021, ya no se le presta atención a este tipo de característica de un software, pero lo bueno de Linux es que es free software y no fue fácil para tener un sistema operativo tan potente como es Linux que sea free software completamente, o sea, licencia GPL. Kubernetes no tiene una licencia GPL, tiene una licencia Apache. Y eso a mí me parece un poco peligroso, para la comunidad principalmente. Hace un tiempo estuve como analizando un poco cómo fue la evolución de las comunidades de usuarios de Linux. Antes había lo que se llamaban LUGs, Linux User Groups, que eran como comunidades de personas que de alguna forma iniciaban a la gente en cómo instalar Linux, en cómo utilizarlo. Y eso era muy potente porque luego una persona, un chico, un joven que se acercaba a un LUG, comenzaba a instalar Linux, empezaba a revisar el kernel, por ejemplo, y encontraba un error y podía colaborar para solucionar ese error. Cuando ya las cosas se convierten tan relacionados a empresas, con licencias distintas, es como que entra un poco en riesgo ese factor de comunidad. Lo mismo sucede de alguna forma con Docker también. Docker es parte de una empresa privada, o sea, está todo bien que haya empresas privadas que hagan estas tecnologías que están buenísimas, pero lo más poderoso de un software es la comunidad que hay detrás. O sea, el kernel de Linux, por ejemplo, es poderoso porque detrás hay una comunidad inmensa de personas que están día a día desarrollando gratuitamente componentes del kernel. Entonces, eso a mí es como que de Kubernetes me genera dudas. No sé qué piensan ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios y lo discutimos. La última tendencia de las que les quiero hablar es la que a mí más me cautiva. O sea, Kubernetes me encanta, después 5G me parece interesante, pero no es tan informático el asunto, sino que es más bien de telecomunicaciones. Y esta se trata puramente de informática, de flujos de datos y de desarrollo de software. Y es Apache Kafka. A mí me parece que Kafka tiene un potencial enorme y que todavía son pocos los que se dan cuenta y pueden visualizar hacia qué mundo del software vamos si Kafka tiene éxito. Primero que todo, digamos un poco de qué se trata Kafka. Bueno, Kafka es un software que fue desarrollado por LinkedIn. Exacto, LinkedIn. Esta empresa al parecer se dio cuenta muy tempranamente de que iban a tener un conflicto o una dificultad con la cantidad de flujos de datos con los que estaban trabajando. Entonces frenaron y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podríamos nosotros desarrollar un software que nos permita realizar el manejo de todos estos flujos de datos de una forma flexible y escalable? Pero escalable queda poco decirle, mega escalable o mega super escalable. Entonces, básicamente, ¿qué es Kafka? Bueno, Kafka se trata de un sistema de mensajería que lo que hace es desacoplar componentes de software. Y aquí entra en juego también mucho lo que son las arquitecturas de monolíticas, por ejemplo, o las arquitecturas de software de micro o mini servicios. Y a ver, un poco de qué se trata esto. Antes me refiero a los 2000 o para atrás, cuando uno desarrollaba un software, construía un único base code, o sea, una única base de código y terminaba siendo un .exe de alguna forma, ¿no? Un único bloque de datos que contiene toda la información para que un programa funcione. Entonces, esto es complicado porque si un software empieza a crecer en complejidad y yo solamente necesito corregir un bug de uno de los módulos de un software, voy a tener que darle a mi cliente o al usuario una nueva versión de todo el software. No le puedo dar la actualización de un módulo únicamente. Y esto también pasó en Linux. Linux hace mucho tiempo era monolítico, o sea, el kernel de Linux era monolítico. ¿Qué significaba? Que cuando el ordenador encendía, se cargaba el kernel en memoria y ya está. Todo el kernel estaba en memoria. No había manera de sacar o poner un nuevo componente. Lo que había que hacer era recompilar el kernel, reiniciar el ordenador y que se cargue el nuevo kernel. Pero luego, ¿qué vino? Vino toda la arquitectura de módulos del kernel. Entonces yo podía tener un kernel en memoria y podía insertar o remover módulos del kernel. Eso viene a ser una arquitectura modular, a diferencia de una arquitectura monolítica. Entonces, Kubernetes, por ejemplo, lo que va a permitir es que el software se desarrolle de una forma mucho más desacoplada. ¿Qué significa esto? Que yo, en vez de tener una única base de código, lo que voy a tener son muchas bases de códigos, como muchos servicios aislados, ¿ok? Que no están acoplados a otros servicios, pero que se comunican con los otros servicios. Pero el problema que tengo entonces es que si yo empiezo a tengo
antes tenía un monolito, una única base de código súper acoplada en sí misma. Pero ahora si empiezo a desacoplarlo y empiezo a generar módulos separados, en vez de tener una piedra, lo que voy a tener es lo que se llama la arquitectura o el problema spaghetti. ¿Por qué? Porque de repente cada módulo se empieza a hablar con todos los módulos y terminamos teniendo un montón de relaciones, de integraciones que también son complejas de mantener. Es más, en algún momento incluso conviene tener un monolito en vez de tener el espagueti. Y entonces, ¿cuál es la solución? Y acá entra la idea de Apache Kafka. La solución es un patrón de diseño de software que se llama productor-consumidor. Esto está muy relacionado con el patrón de Java, del patrón observador, que básicamente es una pieza de software que está constantemente atento de que un observable avise que sucedió algo, como para que el observador ejecute una rutina. Bueno, es muy similar, pero el patrón de productor-consumidor es un poco distinto. Lo que comenzamos a tener ahora, en vez de tener dos servicios que se comunican entre sí, o tres servicios que están completamente interrelacionados entre sí, integrados entre sí, lo que tenemos es un agente en el medio, un broker. Tenemos una pieza de software y lo podemos pensar así como un servidor SMTP. Me parece que es muy similar porque al final son mensajes. Ahora, ¿qué sucede? Los servicios, en vez de hablarse directamente y tener que desarrollar métodos, por ejemplo, mediante una API REST para que los demás servicios puedan interactuar con nosotros y que nosotros podamos interactuar con los demás servicios, en vez de hacer eso, lo que hacemos es enviar al agente de mensajería un paquetito de información describiendo algo que sucedió. No es que el evento es el mensaje, sino que sucedió algo y de este servicio salió una notificación sobre ese evento. Esto que permite que el agente luego decida a quién enviárselo. Previamente a que este servicio A haya enviado esa notificación de evento, otro servicio B pudo haberse suscrito a ese tópico, o sea, a ese tema, por ejemplo, órdenes, nuevas órdenes. Cuando tenemos a alguien que hace una nueva orden en una interfaz web, eso es un evento que puede ser notificado al agente y que previamente se haya suscrito a ese tópico de eventos otro módulo u otro servicio que se llama procesar órdenes, por ejemplo. Entonces, procesar órdenes va a recibir la notificación de este evento y dentro de esa notificación del evento va a estar toda la información que necesite para poder procesarla. Y de la misma forma también podría haber otro servicio que sea, no sé, monitoreo en tiempo real, que también quiere entender y quiere recibir la información de las nuevas órdenes para que en la interfaz gráfica de algún directivo de la empresa se pueda ver en tiempo real cuántas órdenes por minuto hay, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera hacer esa integración con software tradicional, tendría que generar un servicio REST, por ejemplo, en los distintos componentes como para que el front-end consuma un servicio de algún otro módulo y le diga, se creó esta orden, ¿vale? Con todos estos datos y que también vaya al otro y se lo propague. O podría haber un intermediario, que la interfaz web se lo diga a un componente del backend y que este componente del backend se lo vaya avisando a cada uno de los demás componentes. Pero esto es complicado porque significa que este componente que actúa de gateway o de distribuidor de alguna forma, vamos a tener que programar toda esta lógica para que le avise al servicio B, C, D, etc. Con Kafka lo que se soluciona justamente es esto, es un software, un estándar sobre cómo distintos módulos o servicios se pueden suscribir a tópicos de eventos. Entonces, cada vez que sucede un evento y se propaga la notificación de este evento, los demás módulos que reciben esta notificación ya tienen toda la data que necesitan para procesarlo. Entonces, esto es como que desacopla brutalmente las integraciones, porque ya no tenemos el hecho de que un servicio consume servicios de otro, mediante una API REST, mediante SOAP, lo que fuese, sino que tenemos una comunicación asincrónica. Le enviamos el dato y después del otro lado se encargará. Ahora, esto tampoco es la solución a todos los problemas y tampoco es una arquitectura que va a ser única. Porque, por ejemplo, hay transacciones como, por ejemplo, una compra con una tarjeta de crédito que nosotros queremos que sea sincrónica. Entonces, en ese caso, quizás que aplica una arquitectura de eventos, pero no necesariamente, porque lo sincrónico sigue siendo muy importante para algunas cuestiones. Entonces, ¿qué es Apache Kafka? De vuelta, es como difícil explicarlo todavía. Es como que no queda muy claro qué es lo que va a permitir Apache Kafka. Pero lo cierto es que si Apache Kafka y este tipo de arquitecturas orientadas a eventos logran conseguir una masa crítica suficiente y se vuelve como algo normal, de la misma manera que hoy es algo normal utilizar una base de datos
con un lenguaje SQL, pero antes no lo era, si esto sucede, el panorama informático general cambiaría radicalmente. Entonces vamos a repetir de vuelta, ¿qué es Kafka entonces? Como dije, nadie lo tiene muy en claro todavía, es difícil articularlo, todavía no se pueden identificar todos los beneficios, pero sí podemos decir que Kafka, por un lado, es un broker de mensajería, o sea, recibe y envía mensajes como una oficina de correos y puede ser cualquiera el mensaje. O sea, el mensaje puede ser una cadena de texto plano, puede ser un JSON, puede ser un XML, puede ser GraphQL, por ejemplo. GraphQL es una librería que desarrolló Facebook y es la forma en la que las API de Facebook se comunican. Es algo también muy poderoso y desde el punto de vista informático hasta estético, porque es minimalista, súper eficiente y bueno, si quieren conocer un poco más de eso, déjenmelo saber y la próxima les hablo un poco más sobre GraphQL. Pero ¿qué es Kafka además de un message broker? O sea, de un agente de mensajería. Desde mi perspectiva, Kafka es una plataforma de mensajería de la misma forma que es un servidor SMTP, pero que optimiza y potencia cualquier integración de software, ya sea integración dentro de un mismo software, o sea, un monolito que lo convertimos en una arquitectura de micro o mini servicios, Kafka en el medio lo potencia brutalmente. Pero no se queda ahí, sino que Kafka también puede estar comunicando aplicaciones entre sí. O sea, si nosotros tenemos una aplicación que está compuesta por muchos microservicios, que adentro usa Kafka para que todos los servicios se comuniquen entre sí, pero mañana esta aplicación se tiene que comunicar con otra aplicación, en el medio de vuelta también aplica tener un Kafka. Pero ¿qué pasa si mañana tenemos, no sé, 5 aplicaciones en nuestra empresa que están hablando entre sí, se envían mensajes y todo eso, pero aparece un proveedor que nos dice, hey, ahora me podés pedir los pedidos directamente por internet, pero lo que necesitamos es que me envíes un mensaje con todos estos datos. Entonces, en ese momento nosotros lo que vamos a tener, una aplicación que envía un mensaje al Kafka de otra empresa. Entonces, esto es como muy poderoso y tiene como características muy similares al correo electrónico. ¿Por qué? Porque el correo electrónico funciona de la misma manera antes, hoy porque ni nos enteramos de dónde están los servidores y todo el mundo usa Gmail y todo eso, pero antes cada empresa tenía un SMTP server en sus oficinas o lo tenía el proveedor de internet, tenía una plataforma multicliente para recibir los correos de las empresas y de sus clientes. Entonces lo mismo sucede con Kafka, si esto eventualmente despega y se obtiene esta masa crítica, se llegaría a alcanzar lo que es el efecto de red. El efecto de red es este fenómeno que sucede, por ejemplo, que sucedió con Facebook, que nadie tenía Facebook, de repente un par de usuarios se sumaron a Facebook y le decían a otra gente, hey, a partir de ahora las fotos no te las voy a enviar por correo electrónico, sino que las voy a publicar en Facebook. Entonces, si no tenías Facebook, te quedabas afuera de las noticias, novedades y relaciones con tus amigos, por ejemplo. Lo mismo va a pasar con Kafka y lo mismo pasó con el fax, por ejemplo. Es el mismo fenómeno. Si termina siendo realmente un beneficio para las comunicaciones de las aplicaciones y para las integraciones de las empresas, tiene un potencial de convertirse en un estándar, de la misma manera que hoy es un estándar el correo electrónico. Pero de vuelta, tenemos que ver que el correo electrónico mismo hoy es una tecnología vieja. Es una tecnología que funciona espectacularmente, que está implementada en todo el mundo, pero es vieja. Tuvo muchos arreglos, muchas modificaciones, se le agregó seguridad, un montón de seguridad, pero sigue siendo vieja. Y de hecho, la tendencia es que las aplicaciones se comiencen a hablar más entre sí. Y si las aplicaciones entre distintas empresas se hablan más entre sí, eso significa que las personas se hablan menos. Y eso significa mayor eficiencia, porque sabemos que los sistemas se comunican más eficientemente que las personas. Entonces, de vuelta, a mí me emociona mucho esta tecnología porque veo que tiene mucho potencial y que además es como muy adecuada. Entonces, la potencia de Kafka se encuentra en poder estampar este patrón de diseño que es el productor-consumidor en todas las integraciones de software, ya sean dentro de una misma aplicación o entre aplicaciones de distintas empresas. Entonces, gracias a poder desacoplar una integración haciendo uso de este patrón, uno puede comenzar con un productor, un consumidor, pero ¿qué es lo bueno al tenerlos desacoplados? Por ejemplo, la interfaz web que envía las nuevas órdenes y otro servicio que procesa las órdenes. ¿Qué es lo bueno de tenerlos desacoplados? Que pueden estas aplicaciones evolucionar independientemente. Si yo mañana quiero sacar una nueva versión del que procesa las órdenes, no tengo que modificar el que crea las órdenes. Siempre y cuando el nuevo módulo que procesa las órdenes comprenda todos los datos que se envían en la notificación de este mensaje, va a ser completamente transparente e incluso me va a permitir hacer el despliegue de la nueva versión. ¿Por qué? Porque las nuevas órdenes se van creando, van a Kafka, se empiezan a encolar en Kafka.
El módulo que procesa las órdenes lo puedo desactivar. En ese momento se van a encolar las órdenes de las nuevas órdenes. Levanto la nueva versión que también consuma de este mismo tópico y va a comenzar a procesar las órdenes, las notificaciones de estos eventos en orden. Entonces es como muy bueno, es como muy conveniente, incluso para todo lo que es la parte de DevOps y la parte de gestión, digamos, interna de cómo desplegamos las aplicaciones. Además, lo que me permite es que si yo tengo un productor y un consumidor de un evento, puede haber otro consumidor de ese mismo evento, pero para hacer otra cosa. Quizás que está el procesar órdenes y está el, por ejemplo, Business Intelligence, que quiere tener toda la data para mostrarla en un dashboard, por ejemplo. En vez de tener que realizar una nueva integración o que leer de una base de datos, lo que puede hacer este segundo consumidor es leer del mismo tópico. Entonces se me simplifica muchísimo el agregar nuevas funcionalidades. Entonces lo que acabo de mencionar no es sino el uso más simple de Kafka. Existe, por ejemplo, también una funcionalidad que se llama Kafka Streams, que permite realizar modificaciones en tiempo real sobre los flujos de datos, sin la necesidad de codificar un productor y un consumidor. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber en este ejemplo de que tengo un servicio que genera órdenes y otro que las procesa, si yo quisiera enviarle a una plataforma de Business Intelligence la cantidad promedio de órdenes por hora, directamente en tiempo real, lo que yo podría hacer dentro de Kafka, gracias a Kafka Streams, es calcular en una hora cuántas nuevas órdenes hubo y publicar esos datos en un nuevo tópico que lo consuma otra aplicación. Entonces, esta cuestión de recibir órdenes durante una hora, luego cortar, contarlas y poder propagar ese promedio, si lo tenemos que programar, la verdad es algo bastante pesado, bastante complicado, porque ¿qué pasa si eventualmente esta aplicación que cuenta y que saca el promedio tiene una disrupción del servicio? Se cayó. Si se cayó durante, no sé, una hora o 2 horas o lo que fuese, al momento que vuelva a estar online, seguramente que los datos pasados no los va a recuperar. Pero con Kafka Streams, si este modulito que hace esta cuenta se cae y después vuelve, todos los datos quedaron encolados, entonces lo va a poder retomar desde el punto que lo dejó. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, para replicar bases de datos. Cuando replicamos bases de datos, en general lo que se utiliza es un método que es mediante logs, o sea, mediante registros. Tenemos una base de datos master, una base de datos slave, y lo que hacen es todos los usuarios están pegándole al master y el slave está leyendo los logs de modificación de la base de datos. Entonces los va replicando. Ahora, el problema que tenemos es el mismo. Si se cae eventualmente la comunicación, se puede restablecer. Las bases de datos ya tienen motores para poder buscar el punto en concreto. Pero metiendo un Kafka en el medio es mucho mejor el asunto, porque directamente lo que tenemos es un encolamiento de todos los registros, y si esa base de datos slave se cae, cuando se levante de vuelta, va a seguir leyendo los mensajes en el orden de llegada, y es como que ni se va a enterar de que hubo una disrupción en el servicio. Entonces, para terminar, me gustaría hacer un poco un resumen de las 3 tecnologías de las que estuve hablando, y básicamente 5G lo que va a permitir es reducir la latencia e incrementar el ancho de banda. Dijimos que lo más importante, más allá del ancho de banda, era el reducir la latencia, y que nos va a permitir desplegar aplicaciones más cerca de los usuarios finales, gracias al Edge Computing. Ahora, estas aplicaciones que se van a poder desplegar más cercanas al usuario final, se podrán desplegar utilizando, por ejemplo, un pod de Kubernetes. Y de acuerdo a la demanda, Kubernetes podrá escalar estos pods de acuerdo a cómo se defina cuando uno de estos microservicios o mini servicios están sobrecargados. Entonces, si sumamos esta alta disponibilidad de Kubernetes con la latencia, tenemos un servicio que rinde mucho mejor que un servicio en la nube, estando uno en España, el servidor en Estados Unidos, por ejemplo. Es mucho más eficiente. Por otro lado, 5G también habilita muchos casos de dispositivos conectados, o sea, de Internet de las cosas. Hoy en día ya es muy normal que las flotas de camiones que transportan carga estén conectados. ¿Y estén conectados a dónde? A un servicio centralizado que permite hacer un seguimiento de dónde está cada camión, si una carga se entregó, si se le abrió la caja donde está la mercadería, etc. Pero también están apareciendo en Europa, por ejemplo, pilotos de camiones que se autoconducen. O sea, de que hay un camión, de que lidera y es conducido por una persona, pero después hay 2 camiones atrás que lo siguen a este camión mediante inteligencia artificial. Entonces se autoconducen en un sentido, por el otro sentido van guiados,
Pero estos dispositivos conectados necesitan acceder a Internet y tomar decisiones y actualizar modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Si tenemos toda esa capacidad de cómputo más cerca físicamente de los camiones, más eficiente va a ser el servicio. Y no es que solamente más eficiente va a ser, sino que sin esa característica de una muy baja latencia no funcionaría. Si un camión tiene que actualizar un modelo de inteligencia artificial debido a que un camión en otra parte del mundo chocó y se aprendió un nuevo algoritmo para evitar ese tipo de choques. Si eso se tiene que actualizar y es un modelo que pesa megas y megas, necesitamos que eso esté muy cercano físicamente al camión para que se actualice rápido. Entonces, esta tecnología de un camión o de un coche que se autoconduce, la verdad que no solamente funcionarían mejor, sino que prácticamente no funcionarían sin estas características de baja latencia y alto ancho de banda. Y ahora, por otro lado, hablamos de 5G, de Edge Computing, de Kubernetes, de escalabilidad, y ahora lo que tenemos de repente son dispositivos conectados y flujos de datos por todos lados. Y ahí es donde aparece Apache Kafka. Y aparece como la promesa para solucionarnos las integraciones de los flujos de datos de todos estos actores de forma tal que uno pueda evolucionar los componentes de software independientemente unos de otros, siguiendo una arquitectura más asociada a los microservicios o a los miniservicios que una arquitectura monolítica, utilizando este patrón de diseño que es el de productor-consumidor. Kafka es utilizado actualmente por grandes empresas como por ejemplo Twitter, Uber, Netflix, y hay muchísimas más que lo están implementando justamente porque les permiten este nivel de escalabilidad. Y lo más interesante, como mencionaba, es que si termina teniendo éxito, Kafka lo que puede generar es un cambio en cómo desarrollamos software. Y eso es un cambio muy importante a tener en cuenta y a seguirlo. ¿Y por qué seguirlo? Seguirlo principalmente porque uno se quiere mantener actualizado en lo que pasa en el mercado informático. Y de vuelta, estas tecnologías aparecen en un día y en 2 años son mainstream. Entonces hay que estar un poco atentos. Por otro lado, me quedaron un par de tecnologías fuera de las que me hubiera gustado hablar, pero me extendí demasiado, que son blockchain y TensorFlow, por ejemplo. Así que si les interesa o si se les ocurre alguna otra tecnología interesante para discutir, déjenmelo saber en los comentarios. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.